el material de la unidad 2 de circuitos lógicos. Pero que la parte teórica o la guía de trabajos prácticos. No, material teórico no hay. Para eso tienen para el material teórico tienen la bibliografía. La guía de trabajos prácticos yo calculo que ya está. Ahora me fijo. Ahí está la unidad 1, 2 y 5 de la guía de trabajos prácticos. Y en el material teórico tiene la bibliografía. Y tienen las clases de teórico 1 y 2, que los dos son sistemas numéricos, el apunte de sistemas numéricos y preguntas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, para el teórico para la unidad 2 tienen un montón de libros. Matemáticas discretas de Lipschutz, tienen... Lo que pasa es que la unidad 2 involucra la parte de circuitos combinacionales y circuitos secuenciales. La parte de circuitos combinacionales tienen arquitectura de computadoras de Morris-Mano, tienen principios digitales de token, fundamentos de programación de token, tienen un montón de bibliografía, ahí la tienen en la modalidad académica, y lo mismo para la parte de los secuenciales, tienen arquitectura de computadoras de Morris-Mano, parte de eso, los principios digitales de token, también esta parte de... El IE754 lo di la clase pasada. El material de la cátedra de matemática discreta es suficiente para que... A ver, Cuello, el material de matemática discreta, me pregunta si es suficiente. No, le entiendo la pregunta, Cuello. El material de matemática discreta es para matemática discreta, pero estos contenidos no están en matemática discreta porque no es la materia matemática discreta. No, no sé si es eso lo que me está preguntando.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? En el primer parcial entra todo lo que es la unidad 1 de sistemas numéricos, la unidad 2 de circuitos combinacionales, no entra secuenciales, y si llegamos a ver en la parte teórica disco duro, también entra disco duro, si no, entra en el segundo parcial. En la parte práctica entra todo lo que es sistemas numéricos y todo lo que es circuitos combinacionales. Bueno, ahí tienen la... ahora empezamos con la unidad 2. Ahí tienen los contenidos de esta clase. Los circuitos lógicos son aquellos circuitos que se van a construir con compuertas lógicas, de los cuales, por un lado, están los circuitos combinacionales y los circuitos secuenciales. La diferencia es que en los circuitos combinacionales la salida depende únicamente de la entrada, como vieron en matemática discreta en álgebra de Boole, ¿sí? Y en los circuitos secuenciales las salidas dependen de las entradas y del estado anterior. ¿Sí? Antes de que me olvide, sigo viendo fotos de ustedes con alguna otra persona, y para los que no estuvieron en las clases anteriores, ya les aclaré que necesitamos que tengan una foto de ustedes solos, de cerca, sin barbijo, para el día del parcial, porque los tenemos que reconocer, si no, no nos vamos a habilitar a hacer el parcial. ¿Sí? Les decía, los circuitos lógicos combinacionales, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, son aquellos donde las salidas dependen de las entradas únicamente, y los secuenciales dependen de la entrada y del estado anterior. En la universidad virtual, yo estoy viendo una foto que es la que ustedes tienen en la universidad virtual. ¿Sí? O sea, cuando ustedes entran a un cuestionario, o cuando entran a un examen, o cuando entran a un parcial, nosotros vemos una foto de ustedes. Esa foto tiene que ser una foto de ustedes solos, de cerca, actualizada, no puede ser una foto de cuando eran chicos, ¿sí? Y sin barbijo, para que nosotros reconozcamos que la persona que está haciendo en el Zoom, ¿sí?, el parcial, es la misma que está en la foto. ¿Está bien? Bueno, voy a empezar haciendo un par de preguntas sobre álgebra de Boole para hacer la introducción a los circuitos lógicos combinacionales. En matemática discreta, cuando hubieron álgebra de Boole, ¿cómo se obtenían la función de salida? Si a mí me daban una función de tres variables, x y z, me decían que f de x y z era igual
a x negado más y por z negado. ¿Cómo obtenía yo la función de salida? O sea, los unos y los ceros de la tabla. Haciendo la tabla de verdad, es decir, tomando la columna x negado, si no la tenía, la agregaba a la izquierda, era la misma columna x, pero negado. A partir de ahí construía la tabla de verdad, la columna de y por z negado, y después lo sumaba a la columna de x negado y me daba los ceros y los unos de salida. Eso es lo que nos está diciendo de que la salida depende únicamente de la entrada. ¿Sí? Es decir, los ceros o unos de las entradas, que en este caso son x y z, en este caso x negado, más y por z negado, ¿sí? Esos valores de verdad, todas las combinaciones, son las que nos van a dar la salida de la función. ¿Sí? Cuando obteníamos la función de la tabla, obteníamos las formas que eran las formas completas. La forma completa como suma de producto y la forma completa como producto de sumas, donde los unos, para la suma de productos, representaba cada uno un sumando, y en los ceros, en el producto de sumas, cada uno de los ceros representaba un productando. ¿Sí? Entonces, si mi función es entonces f de x y z igual a x negado más y por z negado, le voy a poner el paréntesis acá, aunque no es necesario, porque siempre primero se va a realizar este producto y después la suma con x negado. Pero para que no haya lugar a dudas, lo pongo. Mi pregunta es, justamente la pregunta es para ver hasta qué punto manejan el álgebra de Boole, que les va a ser muy necesario para los circuitos combinacionales y los secuenciales. ¿Se puede decir la cantidad de unos y de ceros que tiene la tabla de verdad de esta función a simple vista, o hay que hacer la tabla? Ocho por 3. No entiendo qué quiere decir 8 por 3. 2 por 3. No, 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 no. A ver, a ver. Más vale que la salida van a ser 8. Lo que yo estoy preguntando es si puedo decir cuáles son las salidas, la cantidad de unos y de ceros que tiene la tabla. Más vale que la suma de los ceros y los unos van a dar 8. Pero la pregunta es, ¿puedo decir de antemano? Bueno, Domínguez dice, mejor hagamos la tabla. Ya sé, si hace la tabla va a haber los ceros y va a haber los unos, Domínguez. La pregunta es, que yo les hago, justamente para saber hasta dónde manejan o hasta dónde han practicado esto. ¿Es necesaria que haga la tabla para ver cuántos unos y ceros tiene la tabla o no? Uno más cero sería, ¿no? No entiendo, Sánchez, la pregunta. Bueno, Mauricio Fioretti dice que no puedo saber la cantidad de ceros y de uno que tiene la tabla. Herrera y Spadibeco dicen que sí. Fioretti dice que no hace falta. No, que no se puede saber. Bueno, entonces vayamos más al fondo. Eh, ¿Cómo hago?
para saber los ceros y los unos que tiene la tabla. Haciendo la tabla, más vale que la voy a conocer, pero justamente la pregunta es, yo no puedo saber desde esta X que tengo acá, ¿sí? ¿Cuántos ceros o unos se van a desprender? Sí, dice Drap. Bueno, ¿cómo Drap? Cuatro ceros y cuatro unos. No, pare un cacho. Vaca Ferrero. ¿Por qué dice cuatro ceros y cuatro unos? Beco Espade dice cuatro ceros. Bueno, todas estas respuestas que ustedes me están dando, porque es de 8 dígitos. Bueno, todas estas respuestas que ustedes me están dando, me están haciendo ver que saben muy poco de álgebra de Boole y han practicado muy poco de álgebra de Boole. Para saber, primero, ¿qué forma tiene esta función? Puedo verla, la forma, no hace falta que... Ave Fioretti dice, de esa X sola, un 0 y un 1 hay que tener en cuenta las tres variables para saber cuándo se desprenden de cada uno. No, escúchame una cosa. Vuelvo a hacer la pregunta que estaba por hacer. ¿Puedo decir qué forma tiene esta función? Si es suma de producto, producto de sumas. Suma de productos, exactamente. La suma de productos, ¿qué me da? ¿Los unos o los ceros de la tabla? Domingo do Paso, 14, ¿qué quiere decir? No entiendo lo que pone. No, Drab, no me da los ceros de la tabla, me da los unos. Cuando yo complete esa función, la única posibilidad que tengo de que un producto de uno es que esté los tres en uno. ¿Sí? Bueno, vuelvo a repetir, todo esto me da la pauta que han practicado muy poco y que saben muy poco de matemática discreta de la parte de álgebra de Boole. Y eso les va a hacer costar que el primer parcial les vaya mal. ¿Por qué? Porque si no saben álgebra de Boole, no van a entender los circuitos combinacionales. ¿Está bien? Cuando damos los circuitos combinacionales en arquitectura de computadoras, nosotros estamos suponiendo que ustedes a esto lo saben. Y si no lo saben, lamentablemente, se empiezan a quedar. Yo para ver cuántos unos y cuántos ceros tiene esta función, la tengo que completar. Para completar este término x negado, lo tengo que multiplicar por y más y negado para agregarle la variable y. ¿Sí? Y a este término y por z negado lo tengo que multiplicar por x más x negado para agregarle la variable x que le falta y que quede completo. ¿Hasta ahí eso lo entienden? ¿Qué no entiende Sánchez? A ver, tengo que completar la tabla. Bueno, vuelvo a repetir
para los que dicen cómo llego a eso. Esto es matemática discreta, esto es álgebra de Boole de matemática discreta. Y es cómo completar funciones en álgebra de Boole. ¿Está bien? Es la última parte de la unidad de álgebra de Boole. Cómo completar funciones, cómo simplificar funciones, algebraicamente. Entonces, para completar la X, yo la voy a tener que multiplicar por Y y por Z para que quede completa. Y para que quede completa el Y por Z negado, le tengo que agregar la variable X, ¿sí o no? En el segundo término hay un producto y en el primero también. Ese punto que no se nota, está ahí, es un producto. Inclusive no hace falta que lo ponga. Sí, también, pero no lo quiero hacer todo junto para no confundirlos. A ver, vamos por parte. ¿Cuánto es X más X negado? X más X negado es 1, no es 0. Entonces, si yo multiplico algo por 1, como 1 es el elemento neutro, no afecto. Iturre, no sé si lo dijo en chiste o qué quiso decir con tautología. Discúlpeme, Sánchez, pero a mí esto no me causa gracia. Bueno, sigo con cómo completar la función. Si a esta parte derecha le aplico la distributiva, voy a tener X por Y por Z negado, más X negado por Y por Z negado. ¿Está bien? Y en la parte izquierda, aplicando la distributiva, me va a quedar X negado por Y más X negado por Y negado. ¿Sí? Tanto a este término como a este término le falta la variable Z. Si hago lo mismo que acabo de hacer, multiplicando cada uno de ellos por Z más Z negado, me va a quedar la función completa como X negado por Y por Z más X negado por Y por Z negado más X negado por Y negado por Z más X negado por Y negado por Z negado más X por Y por Z negado más X negado por Y por Z negado. Bueno, todos se dieron cuenta cómo llegué a esta forma completa. ¿Alguno no entendió cómo llegué a esta forma completa? Bueno, si se fijan, hay un término que tiene que estar repetido, que es el X negado por Y por Z negado, que está acá segundo y al último.
Sí, estos son maxterm o minterm, depende de si tomo la suma de producto o el producto de sumas. Entonces, al completarlo, me queda dos veces el término, el sumando, x negado por y por z negado. Por lo tanto, por idempotencia se puede ir, me va a quedar la función completa f de x y z que yo la tenía como x negado más y por z negado, ahora en la forma completa es x negado por y por z más x negado por y por z negado más x negado por y negado por z más x negado por y negado por z negado más x por y por z negado. ¿Sí? Y ahora la pregunta es, con esta forma completa, yo puedo averiguar cuáles son las posiciones de los unos en la tabla. Veo ahora la pregunta de Del Basi que dice, yo no entendí, profe. ¿Qué no entendió Del Basi? Bueno, por eso le decía que esto es de matemática discreta, completar funciones. Es decir, cuando yo no tengo la forma completa, para completarla tengo que agregar las variables que le faltan. Para no alterar la función, la voy multiplicando por 1 y al 1 lo reemplazo por la suma de la variable que le falta, negada y sin negar. Por eso acá, en la primera que tenía x negado, lo multiplico por y más y negado, que es 1. Y en la segunda, que es y por z negado, lo multiplico por x más x negado y quedan los dos términos completos. Ahí lo ve que tiene las tres variables. Pero vuelvo a repetir, Delva, si esto es de matemática discreta, si ustedes no saben matemática discreta, lamentablemente esto no lo van a entender, pero bueno, no podemos perder tiempo dando de nuevo matemática discreta. En teoría, la cursaron, la aprendieron, y por eso están cursando arquitectura. Cuando me dice cómo complete los dos primeros términos, ¿se refiere al x este que está acá arriba y al y por z negado o al x negado solo? Bueno, listo. Bueno, ¿alguno no entendió cómo completé la función? Sí, Domínguez, ¿qué pasa?
¿Cuándo se sabe cuándo agregar la z negada o la normal? No, no le entiendo la pregunta, Domínguez. Yo no estoy agregando la z negada o la normal. En la X, vamos a tomar la segunda parte, que es I por z negado. ¿Le falta qué variable le falta? Bueno, Urquiza se entendió, pero Domínguez no me responde. Repito, Domínguez, cuando tengo I por Z negado en el segundo sumando, ¿qué variable le falta? La X. Por eso la multiplico por X más X negado, por las dos. Porque si no, no va a estar completa. Le va a faltar la X o le va a faltar la X negada. Z más Z negada porque le falta la variable Z a estos dos términos. ¿Sí? Como hizo con las X, exactamente. Pero todo esto, vuelvo a repetir, de matemática discreta, es algo que nosotros creemos que ustedes saben. Si ustedes no lo saben, tienen que ponerse a estudiar. Tienen que ponerse a estudiar porque les va a ir mal en el parcial. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la función completa quedó así. Dijimos, no, ahí es donde yo puedo ahora entender por qué la pregunta que hice, si puedo decir cuántos unos va a tener la tabla o no. Si esta X está sola, me está dando lugar a cuatro términos donde X negada va a estar, ¿de acuerdo? Que son estos cuatro. Y si este Y por Z negado le falta la variable X, va a haber un caso en donde va a estar la variable X sin negar, que es este, de acá abajo, y en otro que va a estar negada. Pero en la que esté negada ya la voy a tener en la X negada que complete primero. Por lo tanto, yo puedo decir cuántos unos y ceros va a tener la tabla. En este caso iba a tener 4 más 2, 6, 4 del X negado, 2 del Y por Z negado, menos 1, porque el Y por Z negado me va a dar un X negado que ya tengo. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, ¿alguien no entiende por qué estoy haciendo esta suma de 4 más 2 menos 1? Bueno, entonces, sí puedo decir, sí puedo decir cuántos unos y ceros tiene la tabla, por más que tenga la forma simplificada como la tenía. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro lado, ahora que la tengo a la tabla, puedo ver cuáles son las posiciones de los unos y los ceros. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo sé para cada uno de estos unos cuál es la posición que va a tener o no? La pregunta es, por ejemplo, este término, puedo decir que hay un uno a la salida. ¿En qué posición de la tabla?
En la posición 3, a ver, Beco Espadi dijo la posición 3, otro que no sea él. ¿Me puede decir por qué Beco Espadi dijo la posición 3? ¿O es el único que sabe por qué el primer término está en la posición 3? Justamente la posición 3 es la del 011, porque el X está negado y el Y y el Z están sin negar. Y es justamente para que cuando yo niegue ese 0, me dé 1 por 1 por 1, que es la única combinación que da 1 en el producto. ¿Está bien? ¿Se entendió o no? La que le sigue, ahora tenemos el 010, la posición 2, la anterior dijimos que era la 3, el 001, la posición 1, el 000, la posición 0, y el 110, la posición 6. En esas 5 posiciones están los unos. Bueno, entonces ahora se dan cuenta cómo con la práctica pueden saber de antemano, primero, cuántos unos y ceros tiene la función y segundo, en dónde están. En esta función dijimos, tiene 5 unos, están en la posición 0, 1, 2 y 3 y en la 6, y por lo tanto los 3 ceros restantes van a estar en la posición 7, 5 y 4. ¿Todos lo entendieron? ¿Alguien no lo entiende? ¿Quiere preguntar algo? Bueno, acá tengo otra función, f de ABC igual a por B negado por C más A negado por C negado. La pregunta es, ¿ahora puedo decir cuántos unos y cuántos ceros tiene esta tabla y dónde están? Bueno, Musumeci dice que no. ¿Hay algún otro?
Al segundo término falta agregarle la B, dice Drap. Sí. Bercero dice Beine. Sí, está incompleto. Sí. ¿Cómo lo completo? No lo hagan. Eso depende de si es suma de producto, producto de suma. Cuando es suma de productos, lo negado se toma como cero. Cuando es producto de suma, al revés. Es decir, al término A negado por C negado lo multiplico por B más B negado. Y la función quedaría completa. Eso ya lo sé. La pregunta vuelve a ser la de antes. ¿Puedo decir cuántos unos va a tener esta tabla o no? ¿Y en qué posiciones está? 5, 0 y 1. ¿Por qué Sánchez dice 5, 0 y 1? Perdón, Bercero. Fíjense lo que dice Bercero. Bercero tiene este término completo y por eso sabe que esta es la posición 101, que es la posición 5. Y de acá, fíjense, tiene A negado y C negado. Eso me va a dar un 0 en A y un 0 en C. Y la B, cuando la complete, va a estar en un caso en 0 y en otro caso en 1. Y esto me va a dar la posición 0 y la posición 2. Bueno, esa es la diferencia. La posición 1 no. Es la posición 0 y la posición 2. ¿Se dan cuenta? Entonces esto le da la pauta que algunos han practicado y han aprendido álgebra de Boole y otros no. Lamentablemente, los que no sepan álgebra de Boole, cuando yo empiece a desarrollar combinacionales, y lamentablemente se van a empezar a quedar. ¿Está bien? Bueno, con esto terminamos el repaso de lo que es las funciones en el álgebra de Boole. Dentro de los circuitos combinacionales vamos a ver lo que es el comparador de magnitud, los codificadores, los decodificadores, el decodificador de 7 segmentos, lo que es un multiplexor y un demultiplexor, un semisumador y el sumador total. Todo eso lo vamos a ir viendo. Empezamos con el comparador de magnitud. Sí, en principio el más básico de los comparadores de magnitud es un circuito lógico que compara dos magnitudes binarias de un solo bit. ¿Sí? Es decir, tiene como entrada A y B, o sea, tiene dos entradas, A y B, y como salida 3. Las posibles salidas son las 3 que tienen en esta tabla de acá. ¿Sí? Las entradas A y B, y las salidas M mayúscula, M minúscula, y ¿por qué? Porque ante esas dos entradas, el comparador de magnitud me va a dar como resultado si A es mayor que B, si A es menor que B o si son iguales. Ahí están viendo que las tres salidas son complementarias, es decir, si una se pone en 1, las demás se ponen en 0 porque no puede ser, si es mayor a que B, ni igual a B ni menor. Y si es menor, no puede ser ni igual ni mayor. Y si son iguales, no puede ser distinta. ¿Está bien? Entonces, en la tabla vamos a tener las 4 posibilidades de las entradas A y B. Acá estamos viendo que las salidas dependen de las entradas únicamente, por eso es combinacional.
Entonces, para el M mayúscula que me dice acá que es donde A es mayor que B, se pone en 1 cuando A es 1 y B es 0, y se mantiene en 0 en las otras tres. Para M minúscula, que es cuando A es menor que B, se pone en 1 cuando B es 1 y A es 0, y se mantiene en 0 en las tres restantes. Y para el igual, se pone en 1 cuando A es igual a 0 y B también, y cuando A es igual a 1 y B también. Y se mantiene en 0 en las otras dos. ¿Se entiende este circuito? La tabla y... O sea, ¿qué me pueden pedir en un circuito combinacional? Me pueden pedir el diagrama en bloque, que si se fijan es esto, que está acá, pero yo lo puedo graficar, si lo quiero graficar en forma más simple, como la entrada A y B, ¿sí? Y las salidas M mayúscula, M minúscula y igual. Eso es un diagrama en bloque. ¿Qué otra cosa me pueden pedir? Y bueno, me pueden pedir la tabla, que es la que tengo acá. ¿Sí? Las funciones de salida las tengo acá. Como tengo tres salidas, tengo una función de salida por cada posibilidad. ¿Sí? La de que A sea mayor que B, la de que A sea menor que B o la de que sean iguales. Y por último me pueden pedir la implementación con compuertas. Si me piden la implementación con compuertas, a esa la saco de la tabla. Entonces yo de la tabla vi que cuando A era igual a 1 y B igual a 0, tengo dos entradas, A y B, y si me voy y me fijo en la tabla, iba a ver que una de las salidas era M mayúscula, que me daba 1 cuando A era 1 y B era 0. Por lo tanto, A en 1 B en 0, va negado, sería la salida M mayúscula. Esto es para cuando A es mayor que B. Todos entienden por qué puse esa implementación o no. Esa es implementación con compuertas lógicas. ¿Lo puedo repetir a qué parte? ¿Al nombre o a cómo lo hice? La representación se llama implementación con compuertas lógicas. ¿Y por qué hice esta implementación con estas compuertas lógicas donde A entra a un producto y B entra al mismo producto pero negado? Porque lo saqué de la tabla. Es decir, cuando voy a la tabla de M mayúscula, veo que el 1, que es la única salida 1, está cuando A es 1 y B es 0. Es decir, ¿por qué lo puedo hacer directamente? No me hace falta hacer la simplificación de la tabla porque tiene un solo 1. ¿Está bien? De todas formas, acá pueden poner las cuatro posibilidades de A y B y van a ver que si A vale 0, acá,
vendría un 0. Acá vendría un 0, pero negado vendría un 1. Y 0 por 1 me daría 0. ¿Está bien? Si en vez de venir por acá un 0, viene un 0 acá y un 1 acá, lo pongo en azul. Acá vendría un 0 y 0 por 0 también me daría 0. ¿Sí? Si acá viniera un 1 y acá viniera un 0, acá seguiría abriendo un 1, pero acá abrí un 1. Y 1 por 1 me daría 1. Ahí están viendo que A es 1 y B es 0. Por eso la salida es 1. Y por último, si acá viniera un 1 y acá viniera un 1, acá vendría un 0 y 1 por 0 me daría 0. ¿Está bien? Repito, todo esto es de matemática discreta. Implementación con compuertas se empieza a dar en matemática discreta. ¿Está bien? Bueno, dejamos acá esta parte, seguimos con la implementación de M minúscula. Ahora es A negado por B. Y la del igual podemos tomar la forma completa como suma de producto, producto de suma, porque las dos tienen 3 compuertas. Y si tomáramos, por ejemplo, la suma de productos, la que tienen en la tabla de acá, tiene un 1 en la posición 0, 0 y un 1 en la posición 1, 1. Dijimos suma de productos. Acaba de venir la función i. Dos compuertas AND que entran a la OR. Y acá tienen la posición del 0, que está negado A y está negado B. Y la posición del 1, que no está negado ninguno de los dos. Sí, para la suma se usa la compuerta OR y para el producto la compuerta AND. Por eso, al ser suma de productos, al ser suma de productos tengo la suma de, que es la compuerta OR, de los productos que me dan las compuertas de la salida de las compuertas AND. No es XNOR, es XOR, pero el problema del XOR es que no tenemos, sería la suma de productos. Si aplicamos los ceros en vez de los unos, tendríamos el producto de suma y tendríamos una compuerta AND que tiene como entrada la salida de dos compuertas OR. Bueno, no importa que no se vea, Cuello, lo puede hacer usted solo.
Bueno, dudas sobre esto. Si no, pasamos al siguiente circuito. El circuito comparador de magnitud es uno de los más importantes porque es el que me permite, ya vamos a ver más adelante, hacer circuitos repetitivos. Es decir, cuando veamos el debug al final de la materia, la programación en Assembler, vamos a ver que justamente la forma que tengo de saber de hacer un ciclo repetitivo es justamente comparando. Y eso es un comparador de magnitud, por eso lo vemos. Bueno, ¿alguna otra pregunta o paso al circuito que sigue? Bueno, el próximo circuito es el de multiplexor. ¿Sí? Un demultiplexor es un circuito que tiene tiene una sola entrada y varias salidas. Se llama conversor, también se llama conversor serie paralelo, porque los bits vienen por la entrada E uno atrás del otro y salen por la salida S1, S2, S3 o S4, dependiendo del valor 0 y 1 que tomen las variables de control, que son las que me van a decir, o las que yo voy a asignar, para que cuando entre la primera entrada salga por la salida 1, la 2, la 3 o la 4. ¿Está bien? Este sería el diagrama en bloque. ¿Sí? Lo pueden hacer a mano alzada de esta forma. En este caso es un demultiplexor de 4 salidas, podría ser de más. Podría ser de 8, podría ser de 2. Bueno, no sé cómo le llamamos las variables de control. Sí, B1 y B2. ¿Sí? Entonces, dependiendo del valor que yo le dé a B1 y a B2, la entrada E, que es única, va a salir por S1, por S2, por S3, perdón, acá me equivoqué, por S3 o por S4. ¿Cómo es la tabla de este demultiplexor? Fíjense, hay varias formas de hacer la tabla del demultiplexor. Pongo las posiciones decimales, siempre tengo las posiciones decimales porque muchas veces me ubican mejor cuando yo quiero encontrar un valor. Tengo la entrada E y la variable de control B1 y B2. Si se fijan, acá el valor de la salida S1, S2, S3 y S4 va a depender de las tres entradas que son E, B1 y B2. ¿Está bien? Entonces, cuando B1 y B2 estén en 0, puede que esté en 0 o esté en 1. Es lo que sucede en la primera columna, la de la decimal 0 y la de la decimal 4. Entonces, si esté en 1, perdón, si esté en 0, en la fila 0, sale un 0 por ese 1, y si
está en la posición 4, sale un 1, por ese 1. O sea, yo estoy tomando como combinación de B1 y B2, que cuando las dos están en 0 sale por S1. Cuando B1 está en 0 y B2 está en 1, sale por S2. Eso ya lo dije, Urquiza, la bibliografía está en la modalidad académica. Pero si no entiende, pregunte. Porque si me está preguntando por la bibliografía, tengo que entender que no lo está entendiendo. Si no lo está entendiendo, pregúnteme. Para eso estoy dando la clase. Bueno, repito, un demultiplexor es un conversor serie paralelo. Yo tengo una entrada y varias salidas. En este caso tiene una entrada, 4 salidas, por lo cual me están haciendo falta 2 variables de control. ¿Para qué? Para que esa combinación de la variable de control B1 y B2 diga por dónde va a salir. Entonces, para tener 4 salidas, necesito 4 combinaciones. Para tener 4 combinaciones, donde cada una de las variables binarias, eso es algo muy importante. En todos los circuitos lógicos, las variables son binarias, porque si no, no se llamarían circuitos lógicos. Serían circuitos analógicos y no lógicos. ¿Está bien? Entonces, yo en este caso, en particular, tomé que cuando las variables B1 y B2 estén en 0, la entrada E salga por la salida 1. Cuando B1 esté en 0 y B2 esté en 1, la entrada E salga por la salida 2. Cuando B1 esté en 1 y B2 en 0, salga por la salida S3, y cuando las dos estén en 1, salga por la salida S4. Acá tienen una tabla, ¿sí? Hay veces que la tabla la hacen distinta y puede que capaz que sea más entendible también. ¿Sí? Si yo tengo este, que es mi diagrama en bloque, y digo que cuando B1 y B2 estén en 0, quiero que salga por acá, ahora voy a tener una función de 3 variables, f de E, B1 y B2. En el caso de S1, ¿sí? En el caso de S1, yo soy el que digo, bueno, cuando B1 y B2 valgan 0, las dos, quiero que E salga por S1. ¿Está bien? Entonces, pongo como función de E, B1 y B2, E multiplicado por B1 negado, multiplicado por B2 negado. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo que va a pasar. Voy a borrar acá diagrama en bloque. ¿Por qué yo digo B1 y B2? Justamente porque ¿cuánto puede valer E? Voy a empezar a preguntarles a los que están en la...
A ver, Campodónico. ¿Me está escuchando, Campodónico? Cuello no, al revés. La cantidad de B, la cantidad de variables de control depende de la cantidad de salidas. ¿Sí? Es decir, en este caso que tengo 4 salidas, si yo tuviera una sola salida, no me hace falta variable de control. ¿De acuerdo? Si tuviera una sola salida, como es una conversión de serie-serie, no me hacen falta variables de control. Si tuviera 2 salidas, me haría falta una variable de control. Entonces, con B1, llámele B, con B en 0 hago que salga por S1 y con B en 1 hago que salga por S2. Cuando ya son 3 o más, o 4, me van a hacer falta 2 variables de control. Si ya son 5, con 2 variables de control no me alcanza, necesito 3. O sea, siempre 2 a la n, siendo n las variables de control, o sea, 2 a la potencia n, siendo n la cantidad de variables de control, tiene que ser mayor a la cantidad de salidas. ¿Lo entendió, Cuello? Bueno, ya ve Campodónico me dice que me está escuchando. ¿Qué valores puede tomar E? Si no lo sabe, diga no sé, porque si no, como está esperando, no sé si no puede contestar. A ver, Campodónico, si acabo de decir que las entradas son binarias siempre, porque estamos en un circuito lógico y las variables lógicas son 0 y 1, si no, no sería un circuito lógico, las entradas pueden ser 0 o 1, ¿de acuerdo? Entonces, este puede ser 0 o puede ser 1. Y acá viene lo que yo decidí, en este caso, que B1 y B0, que B1 y B2 valgan 0 para que salga por ese 1. Entonces voy a tener multiplicado por 0 negado, multiplicado por 0 negado, en los dos casos, ¿sí? Y acá me va a dar 0 negado 1 por 0 negado 1 por 0, la salida va a ser 0 porque la entrada es 0. ¿Sí? Y 0 negado 1 por 0 negado 1 por 1, 1, la salida va a ser 1 porque la entrada es 1. Y va a salir por ese 1. ¿Se entiende? Entonces, como son 4 salidas, voy a tener 4 columnas de salida, como tiene la tabla de verdad, ¿sí? Y en el caso de que sea la salida S1, va a tomar esta forma. ¿Qué pasa con la salida S2? Es decir, con la salida S2, para S2 también voy a tener una función f de B1, B2 y E, en donde ahora voy a tener E multiplicado por B1, dije que cuando B1 valga 0 y B2 valga 1, quiero que salga por S2. Entonces ahora, en este caso, E va a volver a valer 1 o 0, pero B1 va a tener que valer 0 para que negado me dé 1, y B2 va a tener que valer 1 porque no está negado. ¿Sí? Y voy a tener 1 por 0 negado 1 por 0, 0, la entrada E a la salida S2, y 1 por 0 negado 1 por 1, 1, la salida 1 de E, de la entrada E a la salida S2. ¿Está bien? ¿Se entendió esto o no? ¿Alguien no lo entiende? Vuelvo a repetir, el valor de las variables B1 y B2 lo doy yo. Yo combino para que con 0, 0 salga por ese 1, con 1, 1 salga por ese 3, eso lo estoy dando yo. Yo lo decido.
El B2 no es negado porque si B2 estuviera negado, ya esa combinación de B1 negado y B2 negado la di para la salida S1, no la puedo dar de nuevo. Si sale por una salida, no puede salir por otra. ¿Lo entiende Pérez? En la salida S3 va a estar B1 sin negar y B2 negado para que me dé 1, 0. Y en la salida S4 va a estar B1 y B2 sin negar para que me dé 1, 1. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Haciendo la tabla por partes, yo la debería hacer de esta forma. E en 0, B1 en 0, B2 en 0, S1 en 0, pero ahí es donde ustedes ven que al poner el 1, 0, 0 en la segunda fila, queda en la posición 4 y no en la posición que sigue. ¿Está bien? Acá vuelvo a tener E en 0 y en 1, y ahora tengo 0, 1 y 0, 1. Entonces, acá vale 0, podríamos poner que no vale nada, ¿sí? No puedo poner X, perdón, porque no es que pueda tomar el valor 0 o 1. No va a haber salida por ese 1 porque la combinación no la da. ¿Está bien? Entonces, en este caso, va a ser 0 y 1, pero por ese 2. ¿Se entiende? Y si tuviera que ese 3 lo mismo, 0 y 1, cuando E valga 0 y 1, y B1 valga 1 y B2 valga 0. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esta es la misma tabla que yo les mostré recién, hecha de otra forma. ¿Sí? Y es más, hay una tabla reducida que reduce todo esto poniendo la salida E, como se sobreentiende que E vale 0 o 1, ¿sí? Y tomando, diciendo, bueno, E vale 0 o vale 1. Y ese 1, cuando B1 y B2 valen 0, vale E. Es lo mismo. ¿Está bien? Es decir, acá simplifica una sola fila, este E, este 0 y acá pone E. ¿Se entiende? Son todas las mismas tablas, pero hechas de formas distintas. Bueno,
Sí, Pérez, ¿me quería preguntar algo? Perdón, se me borró el chat. En B2 no tendría que ser un 1 en lugar de un 0. En la tabla que dibuje, a ver si no se borro. No, no, son las cuatro combinaciones, a ver si lo que entiendo acá es 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 y 1, 1, 1, 1. Para la S4, B2 y B1 van a estar en 0, en 1. Bueno, acá tienen el comparador de magnitud y un codificador. Ya vimos lo que eran los códigos de 4 bits. Sí, vimos el BCD natural, el Aiken, el XS3. Cuando hablemos del Gray, en realidad no vamos a poder hablar de un codificador, más que nada porque el Gray no codifica símbolos, sino cantidades. Ya vimos la diferencia entre uno y otro. Entonces, este es el diagrama en bloque de un codificador de decimal ABCD natural. Un codificador tiene 10 símbolos de entrada, que podrían ser, por ejemplo, el teclado de un calculador, y la combinación de salidas de 4 salidas ABCD, que depende del código. En este caso, es el BCD natural. Entonces, si yo presiono la tecla 0, fíjense que acá las entradas son complementarias. Si presiono una tecla, no presiono otra. Por lo tanto, si yo presiono la tecla 0, A, B, C y D, si fueran luces que se prenden o no, no prendería ninguna, porque el código del símbolo 0 es para cuando las cuatro variables valen 0. ¿Sí? Entonces codifica con las 4 luces apagadas o las 4 salidas en 0. Cuando se presione la tecla 1, A, B y C van a permanecer apagadas y se va a prender D, o A, B y C van a estar en 0 y D en 1. Cuando se presione E2, o sea, la tecla 2, A y B van a permanecer en 0, C en 1 y D en 0, y así para todas las combinaciones del BCD natural que conocemos, que están en esta tabla. ¿Sí? ¿Todos entienden esto? ¿Alguien no lo entiende? A ver, voy a preguntar a don Franetovich. ¿Me está escuchando, Franetovich? Allende Facundo, ¿me está escuchando? Bueno, ¿entiende la tabla? Es el código BCD natural. No se olvide, tiene ponderación 8421. Entonces, el 0000, mírela de la derecha a la izquierda, 0000 está
codificando el 0, por eso en E0 hay un 1. 0001 está codificando en 1, por eso en E1 hay un 1. ¿Sí? 0010 está codificando el 2 y así. Es el código BC natural, el más conocido. Luján Díaz, ¿me está escuchando? Ron Ezequiel, ¿me está escuchando? ¿Entiende la tabla? Bueno, a ver lo que dice Boaroto. 0001 también está en E4. Sí, está mal. Ese 1 ahí está mal. Perdón, ya lo voy a corregir porque está mal puesto ese 1. Bueno, gracias. Ahí lo saqué al E4. Estaba equivocado. Bueno, entonces, no los voy a subir estos apuntes porque están en cualquier bibliografía que busquen. Bien, entonces, ¿alguno no entiende esta tabla? Bueno, en teoría todos la entienden. Vamos a una pregunta. ¿Cuántas entradas tiene este circuito? 10 entradas. Muy bien. 19. Bueno. Tiene 10 entradas. Si tiene 10 entradas, ¿qué combinaciones me dan 10 entradas binarias? ¿Qué cantidad de combinaciones me dan 10 entradas binarias? Un tema que vamos a ver más adelante, pero esto ya lo deberían saber, porque hemos visto notación expandida. No entiende la pregunta. Si tengo dos entradas binarias, ¿cuántas combinaciones tengo, Salayo? Salaya, si tiene una sola entrada, X, ¿cuánto puede valer?
1, 0. Tiene dos combinaciones. Si tiene dos, tiene 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Tiene 4. Entonces siempre van a ser 2 a la n. Si tengo 10 entradas, tengo 2 a la 10, que es 1024. ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué no ponemos las 1024 combinaciones acá en la tabla? Porque no tiene sentido. ¿Por qué? Porque son entradas complementarias. Entonces, si presiono la tecla 0, no presiono ninguna otra. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿todos lo entienden? ¿Por qué la tabla no tiene 1024 filas? ¿Tiene 10 nomás? Bien. Además, como salida, no podría tener 1024 combinaciones. ¿Por qué? Porque son 4 variables binarias y por lo tanto van a tener 16 combinaciones como máximo, y en este caso nos usan 6, que son las representaciones de las cantidades 10 en adelante. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo les decía que en un circuito combinacional lo que me pueden pedir es el diagrama en bloque. Diagrama en bloque lo podemos representar acá. ¿Sí? De esta forma, como E0, E1 hasta la E9 son 10 entradas, y como salidas A, B, C y D. Ese sería el diagrama en bloque. La otra cosa que me pueden pedir en la tabla, esa que estaban viendo recién. La otra cosa que me pueden pedir, dijimos que son las funciones de salida. ¿Está bien? Ahora, si tengo 10 entradas, fíjense lo que va a pasar con las funciones de salida. La función de salida, por ejemplo, A, que es una función de E0, E1, etcétera, hasta E9, es una función de 10 entradas. ¿Sí o no? Y ahora la pregunta es, ¿cuándo A, si se fijan en la tabla, cuándo A vale 1? No hace falta que la ponga la tabla, ustedes conocen el BCD natural, así que ¿cuándo A vale 1? ¿Para qué símbolos vale 1 el A? ¿Para todos? ¿Para algunos? ¿Para ninguno? Cuando E1 esté en 1, no. Cuando E1 esté en 1, no vale 1A. Para 8 y 9, porque son ponderación 8421, dijimos. Y para que valga A1, tiene que ser 8 más algo o 8 más 0. Entonces, si yo pongo E8 más E9, estoy diciendo, si presiona la tecla 8 o presiona la tecla 9, entonces el A se pone en 1, si no, no se pone. Es decir, el A se prende si fuera una lámpara que prende o apaga, el A se prende si presiono la tecla 8 o la tecla 9. Si presiona cualquier otra, no se prende. ¿Se entiende? No me hace falta hacer una simplificación por Carnot o algo parecido. ¿Alguno no entendió esto? ¿Alguno no sabe por qué es E8 más E9? Bueno, si hacemos el mismo análisis para B, que también es función de E0, de E1, de E2, de E3, de E4 hasta E9,
¿Cómo sería cuando se pone en 1B? B es la ponderación 4. Cuatro y 5 únicamente. En el 6 y el 7, entonces, hasta 3, B vale 0. En 4 y en 5, en 6 y en 7, vale 1, porque es 4 más 0, 4 más 1, 4 más 2 y 4 más 3. ¿Se entiende por qué no hago lo que vamos a ver más adelante, que es la reducción por Carnot o la simplificación algebraica? Entonces, esta es una compuerta. En el caso de A, una compuerta OR donde entra E8 y E9. En el caso de la B, una compuerta OR donde entra E4, E5, E6 y E7. En el caso de C, C es la ponderación 2. ¿Sí? Los restantes, no, guarda, no se confunda. Las entradas son complementarias, pero la salida no. En 2 y en 3 nada más, dicen. En el 6 no es 4 más 2. Entonces 6 también. ¿Y en el 7 no es 4 más 2 más 1? Entonces en el 7 también. ¿Cómo les cuesta si no tienen la tabla al frente, no? Hacer la relación entre la ponderación de la posición y no. Y por último, de cuando la última variable, que es la ponderación 1, ¿es ponderación 1 o ponderación 0 la D? 1, bueno, ¿cuándo va a estar en 1 la D? Para todos los impares, justamente porque es la que me va a dar 1 más algo y que me dé, por ejemplo, el 1, o que me dé el 3, que es 2 más 1, o que me dé el 5, que es 4 más 1, o que me dé el 7, que es 4 más 2 más 1, o que me dé el 9, que es 8 más 1. ¿Está bien? Entonces, ¿se entiende por qué no hacemos la simplificación por Carnot de la tabla? Primero, porque no sabemos simplificar por Carnot cuando tenemos 10 variables. Y segundo, porque no tiene sentido, porque se reduce nada más que a 10 salidas posibles por el hecho de que es un código de 4 bits. O sea, las posibilidades de la salida son 16, se usan nada más que 10, y ahí tengo las combinaciones de cada cual variable va a valer 1 en cada uno de los casos. Entonces, vuelvo a repetir, asocien el símbolo más del álgebra de Boole con la compuerta OR, que si se acuerdan es el O de lógica en matemática discreta, y por eso digo, si presiona E8, en este caso, ahí tienen la O de OR, de compuerta lógica OR, de suma en lógica matemática. Si presiono la tecla 8 o presiono la tecla 9, se prende A o se pone en 1, si no, no. ¿Está bien?
Bueno, preguntas por el codificador. Si presiona la tecla E6, se prendería la ponderación 4 y la 2, que es la B y la C, exactamente. Si presionan la 5, la B y la D, 4 más 1, 5. Si presiono la 8, la A más 0, porque ya tiene ponderación 8, y así, porque estamos en el BCD natural, ¿eh? Si tuviéramos en otro código, bueno, ya cambia, porque depende si tiene o no ponderación. Por ejemplo, el XS3 no tiene ponderación, pero las lámparas se prenden o se apagan, o se ponen en 1, o se quedan, o se ponen en 0, dependiendo del valor de la tecla que se presione. ¿Sí? Ahora pensemos, ¿cómo sería un decodificador? Si tuviera que hacer si tuviera que hacer la representación del diagrama en bloque, ¿cuántas entradas tendría un decodificador? O sea, si un codificador tiene entradas no codificadas y salidas codificadas, un decodificador va a tener entradas 4 codificadas y 10 salidas no codificadas. Estamos hablando de un decodificador de BCD natural, por ejemplo, a decimal, o de XS3 a decimal. Entonces, mi diagrama en bloque sería algo así. Ahora entrarían A, B, C y D, y saldrían la tecla S0, la tecla S1, la tecla S2, todas las teclas hasta la S9. ¿Se entiende? Podría ser hasta la 16. ¿Y qué símbolo representamos? Porque en el decimal tenemos 10. Si tuviera que representar los símbolos del hexadecimal, sí, tendría hasta el SF. Bueno, y en este caso, ¿cómo serían? Acá yo tengo que hacerme una idea de cómo sería la tabla. ¿Está bien? Lo primero que hago es el diagrama en bloque. En el caso de, por ejemplo, un decodificador, de XS3 a decimal, si ustedes se fijan en la guía de trabajos prácticos, creo que está este ejercicio.
A ver, vamos a ir a ver. Bueno, el que veo que está es un decodificador de BCD Aiken, pero con ciertas particularidades, ¿sí? Pero esto eh, lo tienen en la guía de trabajos prácticos de otra forma, pero lo tienen. Bueno, entonces, al ser 4 entradas binarias, A, B, C y D, codificadas en XS3, vamos a tener una tabla de 16 filas, donde de las 16 hay 6 filas que no están codificando nada, porque en realidad la cantidad de símbolos que codifican son del 0 al 9, que son 10, y en este caso, en el caso del decodificador de BCD natural a decimal, tendríamos las 6 últimas filas sin combinaciones, es decir, para la combinación 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 y todas las demás hasta la combinación 10, ¿sí? Hasta digamos, la representación 1, 0, 1, 0, tendríamos X como salida porque no hay ningún símbolo en vez de natural que se codifique de esa forma. Ahora, para el XS3, ¿cuáles serían las filas que tendríamos en X? Las primeras, las últimas, las del medio. Ahí pueden ver en la guía de trabajo práctico que en el Aiken las del medio, porque dijimos que el Aiken codifica del 0 al 4 igual que el BCD natural. Y después, por otro lado, dijimos que el BCD Aiken era, por un lado, ponderado y además era reflejo. ¿Se acuerdan? Reflejado desde el 4, o sea, el 5 era el reflejo del 4, el 6 del 3, el 7 del 2, el 8 del 1 y el 9 del 0. Entonces, por eso, las 6 posiciones del medio de la tabla van a tener como salida X porque no
Cuando digo X, estoy diciendo que puede ser 0, 1, y es algo que vamos a ver ahora después del recreo. ¿Sí? Que va a ser como simplificar por Carnot las funciones booleanas. Bueno, lo importante hasta acá es que se haya entendido más o menos cuál es la técnica y las cosas que se piden en los circuitos combinacionales. Dijimos el diagrama de flujo, el diagrama en bloque, perdón. Primero, la tabla después. Evidentemente que con un circuito como este, la tabla empezaría por plantear, bueno, como esto es un decodificador, entran 4 entradas codificadas, ABCD, y 10 salidas no codificadas de la S1 hasta la S9. ¿Sí? Cuando, como este es el XS3, esto valga 0, 0, 0, 0, no corresponde a ninguna codificación de un símbolo decimal. Por eso, la primera, segunda y tercera fila van a estar en X. Para el 0, 0, 1, 1, que es como codifica el 0, perdón, acá la salida es S0, la primera. Como es la forma en que codifica el XS3 el 0, esto se va a poner en 1 y el resto va a permanecer en 0. ¿Sí? Para el 0, 1, 0, 0, el X representa el 2, el XS3, y así sucesivamente. Ahora bien, esto también nos tiene que llevar un poco a álgebra de Boole para decir, bueno, pero yo, cuando tenía 4 salidas, tenía 4 funciones de salidas. Bien, pero ahora que tengo 10 salidas, tengo 10 funciones de salida. Sí, antes tenía la salida ABCD en el codificador, ahora tengo las salidas S0, S1, S2 hasta el S9. ¿Está bien? Entonces, por cada una de estas salidas, yo voy a tener una función de salida. Y la pregunta acá viene, ¿cómo sería la salida S0? Les voy a poner la tabla del Aiken para que lo vean, que está en el... Esta es la tabla del Aiken que ustedes van a ver, que está en la guía de trabajos prácticos. ¿Sí? Este es un caso particular de la aplicación del Aiken. Si no, se tendría una sola combinación para cada símbolo. Es probable que haya alguna tabla anterior, como esta, por ejemplo. No, pero esto es a 7 segmentos, es otro decodificador. Bueno, si en esta tabla, en vez de tener este decodificador de XS3 a 7 segmentos, lo tuviéramos a decimal, ¿sí? Tendríamos que en el 0, para la combinación 0011, fíjense que acá tenemos que diferenciar lo que es la posición de 0 a 15, que vamos a ver después, que son todas las combinaciones, 16, que es la que tienen en la segunda columna del símbolo, ¿sí? Del símbolo
representado en XS3, que es el que tiene en la primera columna. ¿Se entiende esa diferencia? Por eso tienen en la segunda columna las 16 posiciones, a diferencia de la primera columna en donde tienen los 10 símbolos. Bueno, estamos en horario de recreo, nos vamos a tomar 10 minutos de recreo.